Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno reencontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Se dice que un hombre estaba construyendo una obra muy difícil, una obra compleja, una obra que le causaba gran dificultad. Y este hombre, que tenía fe, oraba a Dios para que le ayudara a terminar su obra de construcción. Pero cada vez que oraba, paraba su trabajo. Cada vez que oraba, dejaba de trabajar. Así que un compañero que tenía, que también tenía fe y que tenía mucha más experiencia, le dijo: estás equivocado. Es a Dios orando y con el mazo dando. A Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, ora, pero no dejes de trabajar. Ora, pero no dejes de actuar. Ora confiando en Dios, pero no dejes de hacer tu parte. Es necesario tener fe y al mismo tiempo ser diligentes. Es necesario tener fe, pero al mismo tiempo ser diligentes. Acompáñenme, por favor, al libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Y voy a contarles un poco acerca del contexto de la escena que vamos a estudiar. Jerusalén fue invadida, destruida y saqueada por el imperio babilónico. Después de 70 años de estar los judíos cautivos allá en Babilonia, el imperio persa derrotó al imperio babilónico y tomó posesión de todo su territorio. Y estando bajo el gobierno de Ciro, gobernador persa, se les permitió a los judíos ir regresando a su tierra para que reconstruyeran sus murallas, para que reconstruyeran el templo y comenzaran y retomaran el culto a Dios. Todo esto, dice la palabra, que fue por disposición de Dios mismo. Dios ya había planeado todo esto y dispuso en el corazón de Ciro que diera este decreto. Cuando los judíos regresan a Jerusalén, obvio que era necesario comenzar por reconstruir sus murallas y reconstruir el templo. Las murallas para protegerse de sus enemigos, para que no fueran contaminados por las costumbres de pueblos paganos, y el templo para reactivar el culto a Dios. Así que eran asuntos de suprema importancia lo que los judíos debían hacer al regresar a Jerusalén. Pero cuando ellos estaban en la obra de reconstrucción, surgieron algunos problemas. Algunos problemas surgieron y vamos a ver entonces cuál es la actitud de ellos. Acompáñenme al capítulo 4 del libro de Nehemías. Capítulo 4 del libro de Nehemías. Dice así la palabra de Dios. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar todo esto en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, lo echa abajo. Versículo 4. Entonces oramos: escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta la media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo.
Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdoedos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas y en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijos, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su lugar de trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales. No descuidaban ni la obra ni la defensa. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada en la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma. Yo les había dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes unos de otros. Por eso, al oír el toque de la alarma, corremos filas, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que, desde el amanecer hasta que aparecían las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia, lanza en mano. En aquella ocasión también le dije a la gente: todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén, para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. Nehemías capítulo 4. En este texto se nos narran las reacciones que tuvieron los judíos ante las dificultades para reconstruir las murallas de Jerusalén. Así que, ante las dificultades, confía en Dios y actúa. Ante las dificultades, confía en Dios y actúa. Como dirían por ahí: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué hacer entonces ante las dificultades? ¿Qué hacer cuando tratamos de cumplir los propósitos de Dios, cuando luchamos por nuestros sueños, por nuestros planes y se presentan dificultades? Pues en primer lugar, el ejemplo aquí es oración. ¿Qué hacer ante las dificultades? En primer lugar, oración. Ante las burlas, ellos oraron, versículo 4. Ante las amenazas, versículo 9, ellos oraron. Ellos lo primero que hicieron fue orar a Dios, clamar a Dios. Cualquiera podría decir: ¿y qué es la oración? Bueno, la oración es hablarle a Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos en la oración. La oración es privilegio y mandamiento. Privilegio porque ¿quién de ustedes puede levantar el teléfono y llamar a una persona muy famosa en cualquier momento? Difícil, ¿cierto?
Una persona famosa es difícil de conseguir, tiene una agenda apretada, es difícil, pero nosotros tenemos libre acceso para hablar con el más famoso de todos, con el más grande de todos, con Dios. Tenemos línea abierta y línea directa al cielo. Oremos. Es un gran privilegio, pero también es un mandamiento. Es un privilegio, pero también es un mandamiento. Dios quiere que nosotros le clamemos a Él. Dios quiere que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo. La oración es muestra de amor y dependencia. Cuando yo llevo una vida de oración, yo estoy mostrándole a Dios que lo amo, y ese debe ser el propósito primero de la oración. Señor, yo te amo, yo quiero hablar contigo, yo te necesito, pero también es dependencia, porque Él nos ayuda, nos socorre. Ante las dificultades deberíamos siempre orar al Señor. Pablo se los dijo a los filipenses en el capítulo 4, verso 6. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En toda circunstancia, no se inquieten, más bien traigan las peticiones delante del Señor, preséntelas delante de Él y denle gracias, porque ya ha hecho mucho. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? Sobre todo en los momentos de dificultad, cuando hay obstáculos en la vida, cuando los proyectos se ven comprometidos, cuando los propósitos de Dios parece que no se van a cumplir. ¿Estamos orando? ¿Estamos clamando a Dios en esos momentos? ¿O estamos buscando ayuda por otro lado? ¿O estamos ignorando a Dios en esos momentos? ¿Cómo está tu vida de oración? Tu vida de oración individual, tu vida de oración en comunidad. Porque hay que orar a solas, cerrando la puerta y entrando a tu aposento. Ora a tu Dios en lo secreto, pero también oración en comunidad, juntos. Y es que aunque no nos podemos reunir, podemos orar juntos. Cada 8 días repetimos que tenemos un chat de oración. Ese chat se llama Oración en Casa. Estamos aproximadamente unas 100 personas allí. No todos están, solamente entran los que piden. No podemos meterlos obligados a un chat de oración. Entonces alguien escribe y dice: pastores, pónganme en el chat de oración, y ahí los ponemos. Pero cuando comenzó el chat de oración, la participación era abrumadora, y hacíamos actividades de oración y todo el mundo oraba y eran interminables las oraciones, el fervor. Imagínense qué ha pasado en las últimas actividades. Quien dirige la actividad de oración comunitaria en el chat pretende que oren y a veces hay silencio. Y estamos esperando quién más va a orar, quién más va a participar. Es como extraño. ¿Será que estamos decayendo en la oración? ¿Será o serán otras cosas? Bueno, no sé, la verdad no tengo respuesta. Pero la pregunta es: ¿cómo está tu vida de oración? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿qué hacer ante las dificultades? Número 2, acción. Número 1, oración. Número 2, acción. Bueno, seamos realistas. Hay personas que les gusta todo fácil. Hay personas que les gusta todo facilito, que se lo den mascadito, picadito, que les gusta que les pongan todo en bandeja de plata, así, facilito, lo más fácil posible, que yo no tenga que esforzarme, que yo no tenga que hacer trabajo, que no tenga que transpirar. Es la realidad. Algunas veces somos así, o algunas veces nos gusta que todo sea así. Miremos lo que hicieron los judíos. Cuando se burlaron de ellos, oraron, pero continuaron con la reconstrucción. Versículo 4, oraron. Versículo 6 dice: continuamos con la reconstrucción. Se burlaron de nosotros, nos ridiculizaron, vamos a seguir. No nos vamos a chantar, no vamos a echar para atrás. Ante las críticas, no vamos a desfallecer, vamos a seguir adelante. Acción, hermanos, acción. Después viene algo más grave, las amenazas. Versículo 9, oraron, pero montaron guardia. Señor, protégenos. Pero ellos montaron guardia. Oraron, pero montaron guardia. Porque es que a Dios rogando y con el mazo dando. La fe, la confianza en Dios, el orar no nos quita la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos.
A veces queremos, Señor, hazlo todo por mí. No. Haz lo tuyo y Dios se encargará del resto. Haz lo tuyo, que Dios se encargará de él. Por ejemplo, tu sueño es conseguir una casa y han habido obstáculos y tú le oras al Señor, Señor, dame una casa. La pregunta es, ¿ya tienes un plan de ahorro? ¿Ya comenzaste a ahorrar para tu casa? ¿Ya fuiste a recorrer los proyectos que hay en la ciudad para comparar, preguntar, observar? ¿Ya preguntaste sobre los planes, las opciones, sobre los subsidios que entrega el gobierno? Señor, dame una casa. ¿Y qué estás esperando? ¿Que Dios baje y te la construya? ¿Que Él la escoja? No, haz tu parte. Acción, hermano, acción. Otro ejemplo, Señor, dame salud. La pregunta es, ¿te estás cuidando? Sí, tú puedes pedirle al Señor que te dé salud, pero tú tienes la responsabilidad de cuidar tu salud, de tener hábitos saludables, de ir al médico cuando es necesario, de seguir los tratamientos. Señor, dame una pareja. Me siento solo, dame una esposa. Y encerrado en la casa como un gruñón, sin amigos, sin amistad. ¿Qué quieres? Que te toquen a la puerta y te digan, yo soy, heme aquí. No. Tienes que socializar, salir a conocer a tus potenciales parejas. Haz lo tuyo. Señor, dame provisión. Necesito que mi economía mejore. ¿Tú te estás esforzando por eso? ¿Te estás esforzando o estás esperando que Dios te haga caer el baloto? ¿Qué estás haciendo tú? Señor, dame un ministerio. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero dedicar mi vida a ti. Y la pregunta es, ¿ya pusiste en funcionamiento y en obra tus dones? Porque Dios ya te dio dones, ya los pusiste a trabajar. ¿Estás haciendo algo en la iglesia? ¿Estás trabajando para el ministerio de la iglesia? ¿Estás evangelizando y discipulando? Pon a trabajar tus dones. Pon a trabajar tus dones, lo que Dios te ha dado, ponlo en acción. Señor, protégeme en medio de la pandemia. ¿Ya te pusiste el tapabocas? ¿Estás guardando distancia social? ¿Te lavas las manos constantemente? ¿Cumples con todos los protocolos que se nos están pidiendo? Porque pues haz lo tuyo, hermano, haz lo tuyo. ¿Qué hacer ante las dificultades? En tercer lugar, motivación. El pueblo estaba comprometido con un proyecto muy importante, individual, colectivo, como nación, inclusive en su relación con el Señor. Las murallas y el templo eran clave en la vida de la ciudad, eran clave, muy importantes. Y ellos comienzan a reedificar, pero hay problemas. Entonces hay problemas de burlas, de críticas, de amenazas, y la gente, al ver todo esto y ver que no era fácil lo que estaban haciendo, se comenzaron a desanimar. Y la gente empezó a desmotivarse, el trabajo no nos rinde, cada vez nos falta más, hay burlas, hay críticas, hasta nuestra vida corre peligro. Y a mí me encanta lo que dice el verso 14, lo que hizo Nehemías, la posición de Nehemías y lo que hace. Miren, dice el versículo 14, luego de examinar la situación, es decir, la situación que estaba en problemas y que había decaimiento, dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nosotros somos seres emocionales, somos seres creados para sentir. Por lo tanto, hay un grado de inestabilidad emocional en nosotros. Entonces, hay días que amanecemos con el ánimo arriba y estamos que nos devoramos el mundo, y otras veces estamos así, sin fármaco, decaídos, por X o Y situación, o porque es hormonal, o porque surgieron problemas, o porque no sabemos, pero estamos desanimados y parece que el mundo nos ganó la batalla. Entonces es cierto que todos necesitamos motivación, una automotivación y una motivación de afuera. Necesitamos levantar el ánimo,
pero más allá del ánimo que él puede levantar un café o comerse un chocolate o tomarse una bebida energética, es más allá de eso. Motivación es una inyección de ánimo para continuar con el deber. Eso es lo que necesitamos siempre, una inyección de ánimo para continuar con el deber. Ahora, hay un tipo de motivación que puede ser antropocéntrica. ¿Cuál es esa motivación antropocéntrica? La que parte del individuo. Tú tienes el poder, tú tienes el potencial, tú eres grande, tú eres y tú eres y tú eres y tú eres. Esa es la motivación antropocéntrica, donde el hombre es el centro, el ser humano es el centro. Pero hay una motivación teocéntrica, donde la motivación parte de la realidad de Dios, parte de la realidad de Dios. Es decir, yo sé que tengo un Dios todopoderoso, invencible, que me ha guardado, que me ha bendecido, que me ha llevado de su mano, por lo tanto saldré adelante. No hay un desconocimiento de la persona porque se acepta que se ha recibido un potencial y unos dones, pero la motivación no parte de aquí, porque nosotros somos demasiado imperfectos, y el que ancla la motivación en el ser humano va a terminar decepcionado en cualquier momento. Hay que anclar la motivación allá arriba, en Dios, el que no falla, el perfecto, un Dios eterno, poderoso. Señor, tú eres el que me motiva, y gracias por lo que me has dado, pero tú eres el que me motiva, tú eres el motor que me impulsa, lo que tú eres y lo que has hecho, Señor. Nehemías le dijo al pueblo: acuérdense del Señor. No les dijo: ustedes son un pueblo grande, tienen un gran potencial, ustedes son invencibles. No. Él les dijo: acuérdense del Señor, miren a Dios, y eso los va a motivar. Recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes, recuerden lo que Dios ha hecho históricamente por ustedes. Bueno, si eso a mí no me motiva, ¿qué más me va a motivar? Si pensar en la realidad de Dios y pensar en lo que Él ha hecho en mi vida no me motiva, ¿qué me puede motivar a mí? Con fe sigan adelante, les dijo Nehemías. Y después les dio un motivo muy bonito también. Háganlo por sus seres queridos, háganlo por sus hogares, por sus familias. Sigue adelante, hermano querido, por aquellas personas que tú amas. Cuando en medio de la vida se presentan dificultades, motívate, llénate de motivos, hermano. Automotívate y motiva a otros. ¿Cómo? Reflexionando en lo que Dios es y en lo que ha hecho en tu vida. En las muchas ocasiones en que Dios ya te ha ayudado, en las muchas ocasiones en las que Dios te ha sacado victorioso, en la cantidad de bendiciones que ya has recibido, y convéncete que vale la pena seguir luchando, no solo por amor al Señor, por fidelidad al Señor, sino por los seres queridos que te rodean. Vale la pena luchar, así hayan dificultades, así el mundo se esté derrumbando. Luchando salimos adelante con ánimo. Los judíos regresaron a Jerusalén para un plan y un proyecto muy importante en sus vidas, la reconstrucción, y encontraron problemas. Natural, siempre vamos a encontrar problemas. Ellos encontraron problemas como burlas, amenazas y el desánimo de la gente, pero aprendieron que es a Dios rogando y con el mazo dando, que es necesario tener fe, pero al mismo tiempo ser diligentes. Hay que tener confianza plena en el Señor, pero ser diligentes. ¿Cuál es la dificultad que estás pasando en este momento, querido hermano? ¿Cuál es? Como individuo, como familia, como grupo, como empresa, como iglesia, como ministerio. ¿Cuál es la dificultad que estás pasando? ¿Es una dificultad espiritual, emocional, familiar? Quizás una dificultad laboral, económica, cualquiera que sea. ¿Estás orando por eso?
¿Estás motivado para seguir adelante a pesar de? ¿Y estás actuando, estás haciendo tu parte? Porque nunca se te olvide, es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué tal si terminamos orando al Señor para que nos ayude a poner en práctica cada día su palabra? Que Dios les bendiga. Padre, gracias por esta palabra, por esta predicación y por el ejemplo que nos dejas, Señor, a través de el pueblo de Israel en medio de las dificultades y los problemas que tuvieron que enfrentar. Decidieron orar, actuar y motivarse cada día. Queremos, Señor, que esta palabra nos hable a nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Permite que podamos tomar conciencia, Señor, de que es de tu mano, es presentando delante de ti en oración nuestras situaciones, pero también requiere nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro trabajo día a día, mantenernos ahí en la brecha y día a día, Señor, ser motivados no por nuestras fuerzas, sino por lo que tú haces, porque hemos creído, Señor, que es en medio de las dificultades y los problemas que te conocemos, es en medio de las dificultades y los problemas que podemos entrar en una relación más profunda. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor, de aquellos hijos tuyos que están pasando por dificultades y situaciones difíciles. Señor, que nos permitas a través de esta palabra afianzar nuestra confianza en ti, seguir adelante, seguir luchando, Señor, porque vale la pena. Gracias, Señor, gracias por acompañarnos, gracias porque no estamos solos en medio de nuestras batallas, tú estás allí. Gracias por la promesa de tu Espíritu Santo como compañero, gracias por la promesa de tu palabra también como guía en medio de nuestra vida. Recibimos esta palabra, la creemos, Señor, y queremos colocarla en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.